Bien, el ingeniero José Cuello, como todos los viernes, y el tema obligado es Guyana. Decíamos que teníamos en nuestra geografía anterior, porque hay una geografía, que vamos a tener que buscarnos dos mapas, dos o tres, pero básicamente dos mapas. El que nosotros estudiamos y el actual. Las Guyanas, francesa, holandesa e inglesa. Hoy se parece, pero no es lo mismo. José. El presidente tomó una decisión importante viajando a Guyana, porque es un punto al que las autoridades políticas dominicanas no le habían hecho caso. Resulta que la Guyana inglesa, creo que es de la que se trata, la de Chedi Hagan, tiene un potencial energético hidrocarburante sin límite. Y es el terreno más despoblado de América Latina al mismo tiempo. Entonces, aparte de esas ocurrencias que nos parecen acertadas en general, sobre todo la construcción de una nueva refinería, porque si hay una, ¿por qué no haber dos? Es una inversión que harán ellos para explotar ellos en sociedad con el Estado Dominicano en los términos que se establezca, si es que el Estado le interesa tener inversión en ese terreno, o si tiene recursos para hacerlo que no sean bienes raíces y cosas que aporte, porque recursos en efectivo no tiene, y tomar prestado para eso me parece que habría que pensarlo. Pero bueno, es una idea que la oí anoche cuando me acostaba. Felicito la iniciativa, pero no sé si se trató lo que puede ser el tema más importante en la relación con Guyana de la República Dominicana, que es contribuir con esa relación que comienza al más alto nivel, porque ahí no hay ni un consulado, creo yo, dominicano. Se inauguró ahora una embajada. Se aprovechó el viaje para inaugurar una embajada. Bueno, indica que había algún elemento anterior, pero no, sin trascendencia. Me parece que lo más importante en esa relación es el problema demográfico. Nosotros tenemos una presión demográfica haitiana de carácter humano. No tienen ni siquiera 1 millón de habitantes los guyaneses. Exacto, y está necesitando más de 1 millón de gente. Y tienen más de 200.000 kilómetros cuadrados de terreno. Aunque hay una disputa ahí con Venezuela, que le está reclamando las 2/3 partes del territorio. ¿Para qué? Para involucionar. Porque los venezolanos lograron empobrecer a Venezuela. Maduro. No los venezolanos, Maduro. No, ese grupo. No es uno solo, no. Ahí hay una coalición de inútiles. Porque hacer pobre a Venezuela es una obra de arte inversa. No es posible hacer pobre a un país que cuando ellos llegaron al poder tenía el 70% de su energía hidráulica y un potencial mayor todavía disponible, que era el mayor productor de petróleo de América, por lo menos de América Latina, ¿no? No puedo comparar con Estados Unidos porque no tengo las cifras, pero en América Latina nadie producía más petróleo que ellos. En alguna época Argentina, en la Patagonia. Pero en Argentina también hubo un proceso involucionista del mismo carácter, populista, con los peronistas, que no se cura. Es un mal que no se cura. Todavía el peronismo está vivo. Ahí está la Kirchner emulando a Eva Perón. Aunque déjeme decirle, no fueron los peronistas los que metieron a Argentina en el hoyo. Fue Cavallo con su neoliberalismo. Cavallo fue un intento de remendar el daño del peronismo. Samuelson, en la primera conferencia mundial de economistas en Viena, después de la Segunda Guerra Mundial, mucho tiempo después, dijo un discurso notable por Samuelson. Digo, si me hubieran preguntado antes de que se produjeran los acontecimientos, ¿cuál iba a ser el país que hoy es Japón? Y Japón había salido de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial y se convertía en la tercera economía del mundo, o la segunda.
Si me hubiesen preguntado, yo hubiese dicho sin duda que era Argentina. Pero sus decisiones políticas interiores, estaba hablando del Perón y del peronismo. Fíjate que tampoco se curó del peronismo, Perón volvió por elecciones al poder. Se pasó muchísimo tiempo, hasta aquí llegó dando bandazos, huyendo de Venezuela cuando cayó Pérez Jiménez. Vino aquí en la agonía del trujillismo y de aquí salió poco tiempo antes de que muriera Trujillo. Hacia España. En España él tenía una avenida con su nombre, pero no había ido al asilo en España. Llegó cuando no encontró asilo aquí ya. Bueno, ese señor ganó unas elecciones y murió en el poder. Y le hizo un daño terrible en Argentina. Ha evolucionado de una manera. Pero el peronismo en Argentina es una religión. Es una religión. Y todas las religiones en la política hacen daño. Dan quebrantos. Porque la política. Pero el neoliberalismo fue una religión también y quebró a Argentina, ingeniero. Porque vamos a poner todos los factores en la balanza. Ese fue el síndico liquidador de la quiebra. Ya la quiebra estaba en el populismo sembrada. Pero volvieron los peronistas después de Cavallo y lograron reflotar el país con políticas distintas a las del Fondo Monetario Internacional. Y lo que está ocurriendo hoy en Argentina es el producto de la irresponsabilidad del propio fondo, que le dio un montón de dinero al gobierno argentino de Macri sin un propósito claramente definido. Eso ha pasado varias veces porque el dinero se entrega por el potencial. Y por la política también. Sí, cierto, pero el potencial determina. Cuando el Fondo Monetario calcula para soltar dinero, da el potencial de crecimiento. ¿Por qué nadie le presta a Haití ahora? Porque no tiene potencial de desarrollo. Y vuelvo al tema. Nosotros tenemos un problema demográfico que nos afecta con Haití, porque su única salida libre es para acá. Y nosotros no podemos encajar esa migración de esa magnitud y de ese nivel de formación. No hemos podido encajar otros niveles más altos. Decenas de migraciones que se han producido en esa disolución de las naciones latinoamericanas que hemos vivido en el último siglo. Emigración cubana, emigración venezolana, emigración de todas partes. Donde quiera que se produce un loco que se sube por la derecha o por la izquierda, hay emigraciones masivas de talentos y capacidades. Y no hemos podido acogerla como pudimos acoger los judíos en la Segunda Guerra Mundial y los españoles después de la Guerra Civil. Porque en ese momento teníamos capacidad de recibir ese tipo de inmigración. Pero no podemos ese es ser... el tipo de migraciones que todos los países desearían. Sí, pero nosotros no lo hemos hecho. ¿Nosotros? No lo hemos. Yo recuerdo un momento de la tragedia argentina. Había un profesor argentino que quería salir de Argentina, un profesor de matemáticas. Y estaba discutiendo la vicerrectoría administrativa de la UAS con él. ¿Cómo se llamaba ese profesor? Terminó en Estados Unidos siendo un maestro de primera línea. No pasó por ahí. Discutiendo $25 mensuales de diferencia de sueldo. Y yo accidentalmente estaba ahí. Digo, ¿y ustedes discuten con ese señor? Con ese señor ustedes discuten $25 mensuales. Señor, él vale más de 25 muchas veces. No vino. Ese señor pudo haber reemplazado a Moza Baraja en este país, que había retornado a España para morir allá. Y que fue que sembró el conocimiento matemático en el país, en nuestra generación. Bueno, pero estábamos hablando de Guyana, ingeniero. Exacto, pero no esa inmigración potencial a Guyana la tiene Haití. Ellos necesitan personas de poca formación que se incorporen al régimen productivo en sus aspectos bajos. Es un aspecto más sencillo, que no es corte de caña ni nada, es industrial. O sea, tiene un nivel más elevado. Y facilitar eso es sencillo, simplemente facilitando por reducción de impuestos vuelos a Guyana, a todas las compañías aéreas que quieran hacerlo, porque el haitiano lo va a encontrar. Encontraron el camino, la ruta de Chile para llegar a Estados Unidos, pasando por el Darién a pie. Pero que tengan garantías de empleos o por lo menos que se diga. Todo el que llega a Guyana en este momento y por largo rato tiene empleo.
Pero ellos llegan a Haití, ellos llegan a Chile simplemente porque Chile no les pedía visa. Yo me la busco ahí. Algunos de Chile volaban a Martinica, de Guadalupe, que está cerca de aquí, pero no hay vuelo. Ya llegaban ahí. Y de Martinica se iban a Francia, como natural, que es la meta de todo país que una vez fue colonia de Francia. Hubo un momento en el que los chilenos estimularon eso y trataron de que esos flujos migratorios... Los chilenos estaban pagando el pecado mortal de haber sido tropa represiva en el caso de Haití. De haber sido parte de la MINUSTAH. Parte de la MINUSTAH. Sí, no. Y llegar a constituir eso una banda de prostíbulos y de porquería, como tropa de ocupación de la peor especie. Que sorprendió al mundo que lo hiciera Chile. Pero facilitaron los flujos, que es a lo que me estoy refiriendo. Ah, sí, ellos compensaron el delito. Después le pesó, porque realmente no es una inmigración para esa sociedad, es una inmigración para otro nivel. Ellos vienen aquí porque aquí hay ese nivel. Para ser obrero de construcción no se necesita saber matemáticas superiores. Y porque aquí se mezclan también con la población local, cosa que resultó difícil en el caso chileno. Bueno, allá hubo chilenos que salieron en masa a perseguir haitianos, porque los haitianos allí salieron a las calles a desbaratar, a destruir lo que encontraran en su camino. Ellos llegaron y construyeron un gueto, que es la naturaleza, el estado natural de migraciones segregadas. Ellos constituyeron un gueto que creció más de la cuenta y se derramó como es natural. Pero en el caso de Guyana no hay ese peligro. Ellos pueden adaptarse a la vida en Guyana. Pero hay otros peligros, hay otros riesgos, ingeniero. Todo esto siempre genera problemas políticos. En Guyana, por ejemplo, hay una población que es de origen indio y otra población de origen afro. Y hay contradicciones entre esos dos grupos que tienen sus partidos políticos y se alternan en el poder. Hoy, por ejemplo, está gobernando un descendiente de africanos, pero hasta hace poquito gobernaba uno que era de ascendencia india. Si usted propone eso, usted está prácticamente queriendo alterar la correlación de la fuerza política. Algo parecido a lo que ocurre actualmente en Fiji, en donde hay una población autóctona y otra población de origen indio y tienen contradicciones entre sí. Tú tienes en cuenta un tema que debe tenerse en cuenta. Pero la función nuestra es quitarnos la presión demográfica haitiana que carga sobre la República Dominicana, que es un factor incluso de aberraciones políticas. Y nosotros podemos decidir eso, al margen de lo que piensen los guyaneses. No, simplemente, bueno, se discute con ellos también, pero ellos necesitan gente. Y el nivel que ellos necesitan no concurre. No concurre. Fíjate que aquí hay cupo en la construcción, lo ocupan los haitianos. La única inmigración que lo ocupa, no hay un venezolano en la construcción. Hay muchos venezolanos buscando espacio aquí en otro nivel. En otro nivel, porque ellos tienen otro nivel. Ellos han ido ocupando esos espacios simple y llanamente porque en la competencia con la fuerza de trabajo local, ellos iban en desventaja porque aceptaban condiciones más onerosas. Bueno, antes la construcción estaba a cargo de dominicanos. Sí, bueno, pero y el corte de caña también mucho tiempo. Y toda la agricultura. No, la agricultura llegó más tarde. Pero el corte de caña... Cuando la economía dominicana era esencialmente agrícola, fundamentalmente la mano de obra era dominicana. Sí, pero la mano de obra dominicana de la agricultura pasó a la zona franca. Exactamente. Pasó de curso. Exactamente. No, sin mayores preparaciones pasó de Cuando curso. Jorge Blanco modificó el modelo económico de República Dominicana, toda el área rural se volcó hacia las ciudades y esos espacios los ocuparon los haitianos. Y hoy, era el momento de introducir una mecanización de la agricultura masiva. Pero Jorge Blanco, el pobre, no llegaba más allá. Él no veía más allá. Él perdía las noches oyendo bachata.
siendo presidente de la República, le gustaba oír el añoñadito con sus amigos. Pero es que hace un asunto de Estado. Pero ahí comienza, Sí, es un problema, ahí- es un problema de Estado. Sí. ¿Qué hace un jefe de Estado por 4 años con sus noches? Es un problema Sí, de eso Estado. es verdad. Sí. ahí comienza, Que hay gente que no entiende eso, de que No. el que es presidente las 24 horas, no es de que nada más de que 26 horas, 28 horas cada día. Hay que ser presidente. Hay que rendir en el cargo. Pero en aquel entonces, ahí es cuando comienzan realmente las grandes presiones. Siempre eso ha existido, pero las presiones se intensifican para que República Dominicana flexibilizara sus políticas migratorias en ese periodo. Y ahí es cuando se comienza a ver realmente la visión que había en ciertos sectores externos sobre la relación dominico-haitiana. Pero ¿por qué se redujo la mano de obra haitiana en la caña? Por la mecanización. Tan sencillo como eso. La que atraía mano de obra haitiana era la caña. Tanto que en el final del régimen de Trujillo, el principio del Duvalier, se firmó el primer contrato de mano de obra haitiana para regular la importación de mano de obra haitiana y regular su repatriación. Ese es un aspecto interesante, ingeniero. Fíjense que ahora hay avances en lo que tiene que ver con el hidrógeno, el uso del hidrógeno, justamente por una necesidad. Pero si usted tiene mano de obra abundante y barata, ¿para qué usted invertir en mecanización? Esa presencia, de alguna forma, frena el desarrollo de la fuerza productiva. Esa es una realidad. Sí, claro. Es así. Era el momento de la mecanización. Sin embargo, ese régimen de Jorge Blanco no se dio cuenta de que una cosa traía a la otra. Fíjate que las leyes de zona franca y de turismo estaban promulgadas por Balaguer, pero no puestas en ejecución por esos elementos que faltaban. Jorge Blanco llegó al poder, se rodeó de una serie de asesores que precipitaron las decisiones puntuales para que eso funcionara, pero no las complementarias. Las que tenían que ver con ese momento que se creaba de la economía agraria mecanizada como complemento al desplazamiento de una mano de obra hacia la zona franca. Claro, eso era lo que correspondía hacer en aquel momento. En aquel momento. Y a eso le temía Balaguer cuando no le dio curso a leyes que en su régimen se propusieron y se aprobaron. Yo recuerdo que el padre Alemán, en una conferencia muy notable, muy importante, previó esas situaciones antes de tomar el poder. Y prácticamente el padre Alemán fue de los que hizo el programa de gobierno económico de Jorge Blanco. Naturalmente no el que lo ejecutó, simplemente lo concibió como gran economista que era. Ahora usted planteaba discutir con los guyaneses ese tema, esa posibilidad. No, pero Ahora yo digo que con quien habría que discutir realmente el tema, que son los que manan en la región y en los dos países, es Estados Unidos. A lo mejor le descubrimos una ruta que puede ser útil para descompresionar la situación en Haití. Para los Estados Unidos tiene un problema de dos caras con la inmigración. Necesita inmigrantes porque está en pleno empleo y eso es inflacionario. Necesita inmigrantes, pero lo quiere blanco porque los necesita, pero no de ese color ni con ese nivel educativo. Y fundamentalmente eso, la formación. Porque la sociedad norteamericana no necesita mano de obra elemental. No, pues de eso ellos tienen de sobra. No tienen de sobra. De ese tipo de mano de obra. Eso sobra en Estados Unidos. Un montón de gente sin ningún tipo de nivel académico. Sí, pero eso no vale en el conteo. Si usted no tiene ningún nivel académico en una economía, la primera economía del mundo, usted no tiene que buscar.
Tiene poco. Claro, cuando se está hablando de fomentar la producción de chip Chip, chap y chups. sí, y ese tipo de Ya cosas. tú no sabes lo que están inventando, el artificio de la inteligencia. Y de inteligencia artificial. ¿Qué Ya. busca un analfabeto? Lo anunciaron y le tienen miedo a los 2 días ya. Sí. Todavía no ha llegado a ponerse en función y su potencial mete miedo. ¿No? Y hay algunos países que han frenado la implementación de eso hasta tanto encuentren la forma de regularlo correctamente. El caso, por ejemplo, de Italia. Y ese es un tema ahora mismo en discusión. Yo digo que todo esto tendrá que redundar en beneficio de la humanidad. Por ejemplo, yo con eso de ChatGPT yo estoy encantado porque esa es una herramienta valiosísima, si usted la sabe usar. ¿Eh? Pero ¿quién es que la sabe usar? Si los que la tiran, la inventaron, le tienen miedo. No, claro, sí, ellos lo han declarado. Y ellos lo mismos lo han declarado. Eso es así, ellos mismos lo han declarado. ¿Qué he hecho, Dios mío? Porque cuando viene, eso como Einstein, Albert Einstein, se dio cuenta del potencial de que realmente sus descubrimientos científicos, las implicaciones que eso podía tener, desde el punto de vista de el desarrollo de armas de destrucción masiva. Sus temores resultaron ser justificados. No nos puede sorprender el día que aparezca un Robocop por ahí en un conflicto de eso. Porque ahora mismo, ¿a qué le tienen miedo las grandes potencias? ¿Y por qué que Estados Unidos ha tenido problemas cuando hace guerra? Porque tiene miedo que mueran sus soldados por el trauma de Vietnam. Cuando llegaban los ataúdes con la bandera arriba y los estadounidenses terminaron protestando en las calles. Pero si tú consigues un robot barato como un dron ahora kamikaze, que pueda hacer ese trabajo. Pero Estados Unidos se ha sentado en un momento a validar qué significó su guerra en Vietnam. ¿Hasta qué nivel envileció su sociedad esa guerra tan absurda? Con el país menos peligroso del mundo, un país que... Yo siempre pensé, 3 generaciones de guerreros, ¿cómo se ocupan después? Bueno, mira ahí, 3 generaciones de guerreros dieron un país que produce y trabaja, crea riqueza. Parecía que solo sabían pelear y lo hacían muy bien. Poner un embajador norteamericano a coger una escalerita de helicóptero volando y colgando subir por ahí, eso es un hecho histórico que se ha visto pocas veces en la humanidad. Y ese pueblo que fue capaz de llegar a ese nivel, hoy es un país desarrollado, en proceso de crecimiento económico brutal, que ahora ellos lo ven como alternativa de China. Porque China se le puso grande la mano. Se le puso grande eso. Se le puso grande. No le sirvió para la garata con Rusia. Se descuidaron porque mientras ellos estaban guerreando en Oriente Medio y tratando de buscar, apuntalar, consolidar su posicionamiento como principal potencia en el mundo, y entendían que Rusia era el principal peligro, la principal amenaza, resulta que en Oriente Lejano fue donde apareció realmente el gran competidor. Cuando ellos se dieron cuenta, entonces dijeron, no, nosotros no. ¿Qué hacemos aquí en Afganistán? Dice que cazando terroristas en chancleta. Cuando los chinos están produciendo, están avanzando en robótica y en todo tipo de... Pero óyeme, solamente hay que ver la historia de Afganistán, la sencilla, la que está en cualquier enciclopedia sintetizada. ¿Quién ha ganado una guerra en Afganistán alguna vez? Nadie, ahí han perdido el forro. Todas las grandes potencias han perdido el forro. Ahí. Se alternan en el fracaso. Ingleses, soviéticos, ahora... Pero los americanos le entregaron el poder a los talibanes, negociado adecuadamente. En Qatar. Sí, en Qatar discutieron, se sentaron. Aquí está la contabilidad, hay tantos misiles, tal sitio, te lo voy a dejar ahí. ¿Me lo llevo? ¿Tú crees que me lo llevo? No me lo llevo. Sí. Y tomaron el poder antes de que se completara la retirada. La retirada, como toda retirada, es vergonzosa. Evocó lo que ocurrió por allá en Vietnam, en aquello. Sí, se repitió lo mismo. Pero
Simplemente con ver la página de la historia tú tomas tus decisiones. Pero volviendo al tema que originó este debate. Lo que se pactó con Guyana puede ser beneficioso para República Dominicana. ¿Usted saluda la iniciativa? Sí, yo creo que sí, porque es un país que tiene un potencial de crecimiento económico y de desarrollo, y la República Dominicana tiene necesidades en ese sentido. Lo de la viabilidad económica de otras refinerías en territorio dominicano es un problema de cálculo económico, de cálculo empresarial. ¿Se necesita mayor nivel de refinación aquí? ¿O hay que mirar hacia otro lado? En el privilegio de las inversiones, yo no sé. Yo lo que sé es que es un momento en que se pasa de curso. La humanidad está en un momento en que cualquier país de cualquier nivel de desarrollo puede intentar crecer más allá del potencial evidente de desarrollo en el terreno energético. El mundo está en el terreno energético en capacidad de la autonomía energética de cualquier territorio. Es un problema de ciencia y conciencia para abordar el problema. Si se monta otra refinería, yo no sé qué gana el país con eso. O sea, anoche cuando me acostaba vi eso, digo, caramba, un tema nuevo que no tengo tiempo para tratar, para investigar. Vamos a ver, no improvisemos. Ahora, lo que no estamos improvisando es diciendo que es posible crear una autarquía energética en este pedazo de isla. ¿Qué significa eso? O sea, que nosotros podamos suplir nuestra propia energía con los recursos que tenemos, sol, viento y agua. Es posible potabilizar el agua de mar. El agua de río, el agua no contaminada de sal, es el 1 o el 2% del agua que el mundo maneja. El agua de mar es el 98% del agua que está en el mundo. Es posible ya separar las sales, no solamente porque el costo de la energía renovable va bajando cada vez más con la capacidad de captación del sol, con el viento, con las presas. La presa es ancestral, es un viejo recurso. Combinando todos esos factores, tú puedes purificar el agua y hacer de las presas la gran pila eléctrica del país, que esté llena siempre de agua depurada. Es un problema de trabajarlo en gabinete y estudiarlo al mínimo detalle. Pero la refinería es un recurso del pasado. Hacia ahí está caminando prácticamente toda la humanidad, ingeniero. Ahora es un tema de costo. Un tema de costo porque ahí... No, es que el costo precisamente ha bajado. O sea... Va bajando, pero sigue siendo alto. No, ya es manejable. Ya es manejable. Y hay que localizar cuál es el partner, el socio adecuado o los socios adecuados para dar ese salto juntos. No es que rechace lo de Guyana, creo que es bueno. Eso no afecta intereses locales o regionales, ese paso que nosotros hemos dado. Bueno, tú sabes que los intereses reaccionan ellos por sí mismos, ¿verdad? Ellos brincan. El tiempo lo dirá. Desde que lo mientan ellos se ponen claros y salen a la calle. Sí. Aquí estoy yo, espérate un momento, lo mío. Ahora ese es su problema. El Estado tiene que tomar sus decisiones, no por el problema de un interés particular que pueda impedir una decisión bien tomada. Pero yo, escuchando los elementos de la negociación, pienso, pero ¿dónde está el flujo migratorio? ¿Dónde está aquí? Porque ellos necesitan gente. Y se puede facilitar a través de aquí, reduciendo la presión migratoria haitiana sobre nosotros. Que se ha convertido en un factor político necio y molesto. Usted verá con el tiempo que los flujos migratorios serán no de haitianos hacia Guyana, sino de dominicanos hacia allá. Pero no es malo. No es malo, cada quien que tenga derecho a elegir dónde le va mejor en la vida.
Aquí hay una crisis de magisterio terrible. El magisterio era bueno en una época. Era para minorías, claro. La expansión del sistema escolar público no había llegado donde está hoy. ¿Y por qué Pero, evolucionamos? Porque se fueron para Nueva York la maestra. Desde que murió Trujillo, todo el magisterio mejor del país se fue para Nueva York. Y allá está educando dominicanos, y está educando cubanos, y está educando los que llegan. Pero los maestros nuestros son egresados de la universidad. ¿Qué ha pasado? Muchos profesores que nosotros teníamos. Los maestros viejos no se graduaron en universidades. Eso le iba a decir precisamente. El maestro se educa en el alma. El que es maestro es porque es maestro. Por vocación. Por vocación. Y lo dice un hijo de maestro, nieto de maestro, hermano de maestro, esposo de maestra. Yo he vivido rodeado de maestros por todas partes y sé cómo el maestro de verdad es un ser humano distinto, que no está pensando en las necesidades y en las tonterías que son humanas, pero que desbordan el magisterio y su función. Esto se ha convertido, hoy el magisterio es tiene un nivel de formación simplemente medido por el salario. ¿Cómo te va mejor? ¿Como muchacha de servicio en una casa, trabajando sin horario? ¿O como maestro con un sindicato que te garantice el 4% del PIB anual para votarlo y hacer disparates? Para inventar tonterías, para retosar con el dinero. ¿Y qué responsabilidad tienen los partidos políticos en todo esto? Porque recordemos, ingeniero, nada más la necedad de condicionar el presupuesto nacional todos los años al gasto con relación al PIB en el magisterio, indica que no se tiene sentido de las cosas. El PIB como referencia de una partida presupuestaria, señor, es una falta de respeto a la inteligencia humana. Y todo eso todo eso, y conozco su origen, porque lo viví, arrancó con la ley de autonomía universitaria, en que un aspecto se copió de la ley de autonomía universitaria venezolana, que consagraba el 5% del presupuesto, no del PIB. Eso se copió textualmente de Venezuela, sin estudios, sin análisis. Y la ley la promulgó Balaguer en diciembre del 61. Y así se quedó, pero no se cumplió. Nunca se cumplió eso. Y era para la UAS, nunca se cumplió. Bendito sea que no se cumpliera. Pero luego, gente que no tiene sentido de la responsabilidad, tanto al proponerlo como al aprobarlo y al ponerlo en ejecución, se convirtió en un santo, en un elemento de culto, y alguien dijo, no, es diferente, no es del presupuesto, es del PIB. Pero ahí están los resultados. Millones y millones de dinero votados. Que no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Porque hasta votar dinero da trabajo. Sí, da trabajo. Hay que tener mucha iniciativa para votar el 4% anual y no mortificarse. No, y que no se ven los resultados tampoco, porque... No, se ven los resultados. Los resultados son negativos, totalmente. Ajá. Se ven, pero nadie los toca. Ahora, los partidos políticos tienen incidencia en la ADP. Se alternan. Y además de eso, ahí están todos representados. Hubo un momento en el que los partidos políticos... Ya eso tiene vida propia. No, eso le iba a decir. Por eso es que yo le digo, los partidos políticos, lo que tiene que ver con eso, ¿qué buscan? ¿Por qué no reúnen a la cúpula del ADP y lo hacen entrar en razón? Porque da vergüenza, honestamente, cómo es que la sociedad dominicana está percibiendo ese gremio. Los partidos políticos lo que luchan es por tener la cabeza del gremio para sus fines propios como partido. Pero ahora está resultando al revés. El gremio utiliza a los partidos políticos para sus propios fines. Exactamente, porque tiene una potencialidad económica grandísima. ¿Cuál es la cooperativa más grande de este país? La cooperativa de los maestros. Y cobran por nómina.
No, pero una sana idea de mi profesor, el papá de Rina Ramírez Duval. No, eso fue una cosa extraordinaria realmente. Desde hace mucho tiempo, es una de las cooperativas más grandes. No, desde que se arrancó en FA, Sí. el movimiento cooperativo después de la muerte de Trujillo. Ahí el profesor Ramírez Duval organizó ese sindicato. Pero Ramírez Duval era un hombre serio y era un maestro, que nunca usó eso para fines de lucro, ni mucho menos. Pero además de eso, la ADP siempre exige una cuota de participación en la gestión del proceso de enseñanza. Sí, no, Casi como una cuota que ellos ponen ahí. Sí. No, mire, estas son nuestra gente, sin ningún tipo. Y entonces no quieren una evaluación previa de las competencias. No. Te digo que el debate, me meto al servicio doméstico o cojo un puesto de maestro. Es así que está, es a ese nivel que está, a ese penoso nivel. Hay casos que son incluso hasta más dramáticos que yo conozco. Bueno, sí. La involución en ese sentido no tiene límites. No tiene límites porque es coger el camino de la gota de agua que de alguna manera llega al mar. Eso simplemente ha sido un fracaso nacional. Ingeniero, a un amigo suyo le están regateando la nacionalidad dominicana, que es a Mario Vargas Llosa. Entonces, queríamos conversar con usted con respecto a los puntos de vista, como primero lo repentino de la oferta de la nacionalidad dominicana al escritor, y también lo rápido que sacan, que desempolvan un artículo que él publicó llamándonos los parias del Caribe. Se quedaron en el titular del artículo, nada más. Mira, pero entonces, ¿que la merece o no la nacionalidad dominicana? ¿O realmente qué es lo que hay que aquilatar en cuanto a la relación de los dominicanos con Mario Vargas Oye, Llosa? tener la nómina de los dominicanos a un premio Nobel es una ganancia ya en sí misma. O sea, no fuimos capaces de generar un premio Nobel por Le damos la nacionalidad a uno. Si Pero- no tenemos un Nobel, vamos a darle la nacionalidad a un Nobel. No, pero además él tiene mérito para tenerla, porque Sí, él ha claro. trabajado en la idea de los dominicanos en el mundo. Sí. Él completó su ciclo narrativo hasta un momento determinado de su vida con el manejo del dictador en América Latina. Personaje que tiene mil relatos. Lo acabamos de convertir a él en un paria, porque lo estamos sumando a un colectivo que él declaró como un paria. Que entre esos parias están jueces del Tribunal Constitucional que todavía están ahí, incluyendo al presidente, que lo comparó con nazi. Y nosotros le dimos la nacionalidad a una persona que tiene sobre República Dominicana, sus jueces y su política migratoria, ese tipo de criterios. Mira, Y estamos diciendo, bueno, pero se reivindicó. Y yo no he visto una autocrítica de García Márquez sobre eso. mira, tú no puedes jugar a una persona cada vez que da un paso adelante. Y sobre todo una persona que tiene la dimensión que él ha adquirido por su trabajo. Indiscutiblemente. Ni puede discutirle al presidente una potestad constitucional. Claro. Él lo puede hacer. Lo que pasa es que aquí hay muchos factores. Cuando tú ves a la gente que le está, que está recriminando a Vargas Llosa, tú sientes el trujillismo resentido. Porque él le puso el sello al trujillismo, él le puso nombre y apellido y sus consecuencias. Él. ¿Por Sí. qué? Bueno, porque al tener la dimensión de escritor que tiene, puso a Trujillo en su sitio. No, pero a Trujillo Y en es su que- sitio lo y- pusimos nosotros mismos los dominicanos. Sí, no, lo pusimos, pero no de... Quienes lo ejecutaron a él ahí en la avenida. Sí, ese es el aspecto físico de la muerte. La muerte política de Trujillo, la estocada política se la dio Vargas Eso Llosa. fue el otro día, ingeniero, que Sí, siguió sí. la fiesta del Chivo. No, la fiesta del Chivo. Ya estaba liquidado Trujillo No, antes de eso. ¿qué liquidado? ¿Qué liquidado? ¿Y por qué están gritando? ¿Quién está gritando? O tú no piles Trujillito. Bueno, pero Ajá. Ajá.
¿Tú te crees que no le dolió? Yo sí sé lo que le dolió. Yo sí sé lo que le dolió. Pero lo que se está debatiendo es otra Óyeme, cosa. antes de Haití, de todo, en más de una ocasión, nosotros llegamos a un restaurante con Vargas Llosa a comer. Y se paró la sala entera y se fue. Porque sabían lo que estaba tratando. Habían mandado a su gente a averiguar qué se está trabajando ahí. Y hacer gestiones para que se modificaran criterios contenidos en la obra. Cosa que felizmente no se hizo. Que tuvo su libertad dentro. Aquí estamos así todavía, tan recientemente, de gente defendiendo la vida y obra de Trujillo. No. Los maipiolos de Trujillo. Los maipiolos de Trujillo no querían salir como tales. Lo que les cogían muchachitos y se lo llevaban. No querían que eso se tocara. Ni quieren que se toque. Porque quieren ser santos y malvados a la vez. Todo eso está en el medio. Todo eso está en el medio. Las hermanas Mirabal murieron un 25 de noviembre. Hubo gente que 30 días después se juramentó en el Congreso Nacional Trujillista. Y es beligerante. Ingeniero, Ucrania llevó la guerra a Moscú, nada más y nada menos que a la capital de la principal superpotencia nuclear del mundo. ¿Cómo usted valora eso? Bueno, yo me asombro cómo se forjan las nacionalidades en la lucha. Ucrania era el mundo campesino de la Rusia zarista. El granero de la Rusia zarista. El mundo campesino, ingeniero. Sí. Pero los zares eran de ahí, de ese territorio. Los que mandaban en Rusia provenían de esos territorios. Yo sé. Incluyendo. En el momento de la Revolución Soviética, el enclave ucraniano era eminentemente agrícola. Sí, sí. Fíjate la potencia agrícola que es Ucrania, que está peleando con Rusia, pero los barcos salen cargados de grano. Porque a nadie le conviene que eso se pare. Yo estaba mirando una fotografía a propósito de eso, de una trinchera que se cavó en Ucrania, una trinchera. Y óigame, eso es tierra pura, sí, tierra pura, negrecita, una cosa increíble, la fertilidad del suelo ucraniano, eso es bendecido por Dios, la verdad. Y es una gran potencia productora de trigo. Sí. Bueno, hasta el punto de que ha habido que buscarle la vuelta, aún en medio de la guerra, para que salga esa producción, por el temor a que se pudiera producir una hambruna. En el mundo. En el mundo entero. Sí, sí. Eso repercute aquí. Exactamente. Con la importancia que tiene el trigo, de donde se produce el pan, las pastas alimenticias, algo fundamental en la dieta del mundo entero. Es así. Pero uno se asombra en el nivel del conocimiento humano. La astrología está de moda por ciertos acontecimientos. Siempre ha estado de moda. Astrología. Sí. Sí. Nostradamus se cita permanentemente con la muerte de los ancianos en Londres. Esta precisión con que Nostradamus dice 500 años atrás, antes del descubrimiento de América, que la reina va a morir a los 93, 3 años, 14 meses y 8 días. Y que el sucesor, el zángano, se crió en la nada, va a durar 3 años. Se va a morir pronto. Claro, es lógico que se muera pronto porque llegó tarde. Sí. Mientras que la otra llegó jovencita. Con tanta presión que él tiene. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y nadie haya encontrado una cita sobre la guerra de Ucrania en las predicciones de Nostradamus que tienen a punto de una destrucción de toda ahorita la tierra. Ahorita lo encontramos porque hemos ido acomodando las cosas. Es verdad que sí, que se traduce con el ejemplo, con el hecho. Sí. El hecho ayuda a encontrar la cita. Sí, sí. Sí. Mire, pero óyeme, pero ¿por qué le preocupa tanto esa tontería que es la monarquía inglesa? Al detalle,
de que se ha podido identificar con los 3 muchachitos que están por ahí, los 3 más jovencitos, van a hacer un lío que disuelve a Inglaterra. Esa parte ya se tradujo al lenguaje convencional de hoy. De manera que esa tenemos. Sí. Mire, ingeniero, pero está hablando de Rusia y Ucrania y vemos precisamente cómo dice que Kiev logra llevar unos drones hasta el mismo Moscú para atentar, segunda ocasión en que dicen que los ucranianos llegaron a mandar drones cerca a atacar el centro de poder de Rusia. Pero precisamente ayer me encuentro yo así, de manera quizá no muy casual, sino muy deliberada, empieza a circular en las redes un recuerdo del piloto alemán Matthias Rust, que fue un individuo que como una travesura aterrizó una avioneta Cessna en la Plaza Roja. Entonces, dice que burlando todo el espacio aéreo más vigilado del mundo, supuestamente. Entonces, ¿cómo utilizó políticamente Gorbachov en ese entonces, en el 88, cuando aterrizó la avioneta, esa debilidad para no solamente quitar, bajo el encubrimiento de quitarse, de sacar del ejército y de las Fuerzas Armadas a los que no habían previsto que eso sucediera, sino de quitarse también a 2 o 3. Entonces, ¿no sería tal vez quizás ese ataque de drones a Moscú la oportunidad que Putin puede estar buscando para quitarse de encima 2 o 3 desafectos? El principal recurso de un acontecimiento porque el ruso tiene un bélico es el encubrimiento de la mentira. Uh-huh. Tú puedes tirarte a ti mismo, tú puedes atentar contra ti mismo. Uh-huh. Y decir que fue el otro y crear un tema. Sí. Es difícil que Ucrania, un país de campesinos, como siempre fue tratado por Rusia, por la Rusia reciente, pueda manejar esos recursos tecnológicos con el conocimiento que se necesita para no desembocar en un conflicto mayor. Uh-huh. Aunque eso se lleva con mucho cuidado. Sí. Sumamente con cuidado. Como los Estados Unidos dicen, yo te ayudo, Ucrania, pero no me cruce la frontera para allá, que ya es un problema mío. Sí. Pero ahí hay cierta hipocresía, ingeniero, porque... En la guerra todas las hipocresías son válidas. Hay un estudio de Rand Corporation que yo siempre cito, porque es un centro de pensamiento muy vinculado al poder estadounidense, en donde ellos precisamente plantean eso. Ahí fue que le dieron a MacArthur la presidencia de la compañía cuando regresó de Tutanao, de Japón. Meter presión a ese nivel como una manera de decirle a los rusos, mira, tú no estás fuera de nuestro alcance y tú no vas a tener paz si tú no te pones de acuerdo con nosotros, en los términos en que nosotros entendemos que... Y usted verá que otros acontecimientos de ese tipo se seguirán produciendo. Pero ya nosotros vimos, por ejemplo, la incursión en el territorio ruso, en unas aldeas por ahí, en Novgorod. Lo que significa que hay una política en ese sentido. Fíjate, que la guerra se derrame no es responsabilidad del que la derrama, sino del que la inició. Pero claro, eso es legítimo. Si tú estás guerreando en mi territorio, ¿por qué yo no te puedo atacar a ti en el tuyo? Tú me quitaste hace unos años un pedazo de mi territorio, del territorio que tú admitiste que era mío en el acta de Minsk de 1991. Sí. Ahora me quitaste y yo me quedé quieto. Sí. Pero yo hoy no quiero que tú avances más. Y entonces, a eso no tiene derecho. Pero ahí hay un tema político, porque recuerde que si Ucrania hace eso, se está colocando en la misma posición de Rusia que ha atacado objetivos civiles. La convención o las convenciones sobre lo que regulan los conflictos bélicos prohíben eso, por eso es que Ucrania lo niega. Lo prohibía también en Hiroshima y Nagasaki. Sí. Lo prohibía. No, por desde luego. Y sencillamente, sí. Ahí ganó Estados Unidos la guerra. ¿A quién se la ganó? A Japón. Se la ganó a Rusia, que era el que iba a tomar a París. No a Berlín, no. Iba a llegar a París. Sí. En la primera bomba murieron más de 200,000 japoneses. Como que eran suficientes, ¿verdad?
Y a los 2 o 3 días dieron otra. Exactamente, exactamente. Así es la guerra. Y el japonés ni entendía lo que había pasado, se rindió. Así es la guerra. Mire, ahora mismo en Kosovo hay un lío. Óyeme, en un momento les reventaron el puente a Putin, su puente, el que lo llevaba a Crimea directamente. El puente hace días que no se menciona. ¿Quién explotó ese puente? Ya ni se averigua. El camión que llevaba los explosivos ni siquiera estaba consciente, el chofer, de lo que transportaba. Dio una vuelta grandísima. Y eso lo hicieron estallar justamente cuando iba transitando por encima de ese puente. Para destruir el puente, ¿verdad? Claro. Pero ya de eso no se habla. Fue un acontecimiento más de una guerra que no debió ser. Ahora, desde que Putin comenzó a construir ese puente, estaba claro que eso terminaba en un pleito. Porque ya no era solamente la ocupación de Crimea, sino la interconexión de Crimea con el territorio firme de Rusia. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.